hoy empezamos el segmento de salud del Tour de los Incas con el doctor César Portela, quien es secretario de Exteriores del Colegio Médico. Doctor César, muchísimas gracias por su visita. Gracias, Andrea, por la invitación. Al contrario, yo quiero agradecer al nombre del Colegio Médico la invitación a tu canal y a tu programa y para venir a hablar sobre la problemática de la salud en el país, ¿no? Justamente quiero empezar la entrevista con ese tema, doctor, y es cómo ha enfrentado el Colegio Médico, cómo han enfrentado los médicos en general esta situación de crisis ante la pandemia. Mira, el tiempo transcurrido del mes de marzo a noviembre ha sido bastante complicado. Nosotros hemos tenido muchos médicos fallecidos en primera línea, más de 200 médicos que han caído luchando por la salud del país. Y el Colegio Médico ha tomado un rol importantísimo dentro de la defensa de la vida de nuestros colegas médicos, apoyándolos no solamente con equipos de protección, sino también trayéndolos de provincia muy mal. Muchos han muerto en el camino, otros murieron hospitalizados, otros se han salvado pero han quedado con secuelas. Pero el Colegio Médico, a través de su decano nacional y todo el equipo que lo conformamos, hemos estado al frente ayudando a los médicos a salvar la vida. Y esto para nosotros es un trabajo arduo que hemos realizado y lo vamos a seguir realizando porque creemos que como Colegio Médico tenemos que estar al frente también en esta situación. Es así, doctor, y de por sí sabemos que pues la situación laboral de muchos médicos del país ya era bastante precaria antes de la pandemia. Si tuviéramos que hacer un comparéndum entre la situación pues de los médicos del Perú pre y durante pandemia, ¿cuál sería? Yo te decía hace un momento de que las situaciones eran complicadas en la situación en el país. Ya anteriormente, años atrás, la salud en el país está muy olvidada. Muchos gobiernos de turno no han trabajado adecuadamente en lo que es mejorar las condiciones laborales en los médicos en primera instancia, las condiciones de trabajo inadecuadas que muchas veces llegan a tener un riesgo en el acto médico y nos desenmascaró tremendamente en la situación como en el tiempo hemos atendido a los pacientes. Con la pandemia hubo más trabajo, más riesgos, menos posibilidad de ayuda a los pacientes, faltaba oxígeno, faltaba medicamentos, faltaba una brecha de profesionales de la salud. Y esto se tiene que corregir. ¿Por qué? Porque probablemente haya otras enfermedades que podrán venir y nosotros tenemos que estar bien adecuadamente en el trabajo para poder salir adelante, ¿no? Doctor, se habla de una gran posibilidad pues de que exista una segunda ola de pandemia COVID en nuestro país. Cuéntenos un poco acerca de qué previsiones se está tomando, qué está pidiendo el Colegio Médico al Estado justamente para prevenir esta situación que podría darse el próximo 2021. Todavía la situación en el país no está completamente a salvo. Nosotros estamos a la posibilidad de tener una segunda ola, que ojalá no se dé, pero las posibilidades están ahí. Y nosotros tenemos que tener todas las medidas adecuadas. Yo te hablaba hace un momento de la brecha de profesionales de la salud. Tenemos una brecha de deficiencias de profesionales de salud a nivel nacional. A pesar de eso, existen muchos trabajadores que están bajo un contrato CAS que de una u otra manera tienen que ser solucionados, porque esto de una vez tiene que solucionarse, en el sentido de que al haber más médicos profesionales con condiciones laborales adecuadas, nosotros podemos enfrentar una segunda ola mucho mejor, con mayor experiencia. Nos faltan medicamentos, hay que tener medicamentos. No había oxígeno, tenemos que tener oxígeno. No había médicos, tenemos que tener más médicos en primera línea trabajando, pero con la protección de vida, para que nosotros podamos enseñarle a la población que no baje la guardia y recordarles pues de que el uso de la mascarilla es importante, el lavado de manos es importante y el distanciamiento social también, que son otros puntos importantes para que colaboren con los médicos y no arriesguemos mucho la vida de los profesionales de la salud, que vamos a estar al frente defendiendo pues la vida de todos los ciudadanos del país. Doctor, y en su opinión, ¿qué tan probable es que enfrentemos esta llamada segunda ola? Vemos pues que en países de Europa, donde quizás la enfermedad se creía ya se estaba erradicando, está pues teniendo un nuevo brote. ¿Es probable realmente que esto suceda en nuestro país o puede existir lo que se llama la inmunidad de rebaño, de la cual también muchos hablan? Si nosotros bajamos la guardia, nos exponemos a que haya una segunda ola, como ha sucedido ya en Europa, en países de Europa, en Estados Unidos incluso. Hay muchos contagios en los últimos días
que de una u otra forma exponen la vida de los pacientes. Nosotros le recomendamos a la población, y estamos vecinos a una actividad navideña. Nosotros no podemos todavía tener reuniones donde haya grupos masivos de personas. Las reuniones tienen que ser limitadas y hay que mantener la distancia social. No podemos salir a comprar en grupos porque nos exponemos. Y si esto ocurre en el país, imagínense, hay todavía más del 60% de personas que no han sido contagiadas. Y eso es un riesgo para nosotros, de tal manera que tenemos que cuidar a los adultos mayores, a las personas que tengan la inmunidad disminuida, a personas que tengan comorbidad, que son los más expuestos a caer y a enfermar y a poder morir. Entonces, vamos a enfrentar una segunda ola si es que existe, pero tenemos que estar bien preparados para eso, ¿no? Pero muy importante que la sociedad entienda que parte de ellos mismos el cuidado que puedan tener con las recomendaciones que ya lo vimos hace un momento, ¿no? El uso de mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de manos fundamental, y las reuniones hay que postergarles por unos meses más. Eso es importante. Es así, doctor. Y justamente hemos estado hablando también de todo el personal de salud que estuvo en primera línea, pues, enfrentando la pandemia, y yo quisiera saber un poquito cuál es el apoyo que ustedes como colegio médico les está dando justamente a los médicos y, bueno, personal de salud en general que nos apoya justamente estando en primera línea. El colegio médico tomó inmediatamente después de iniciar la pandemia el apoyo y la ayuda a los colegas, que era una función del Estado, del gobierno, pero nosotros lo asumimos y lo vamos a seguir asumiendo porque tenemos la convicción de que ser médico en nuestro país es algo fundamental a la vida del ser humano, y el colegio médico estará al frente siempre defendiendo a los colegas médicos. Y también, y acá yo quiero pedir algo muy fundamental, el colegio médico presenta un proyecto para una pensión vitalicia de todos los profesionales fallecidos en primera línea. En médicos son más de 200, y ese proyecto tiene que aprobarse en el Congreso porque es fundamental. Ha habido huérfanos, padres que han quedado en orfandad, y la única forma de rendirle homenaje a esos médicos caídos es darle una pensión vitalicia que depende del Estado en estos momentos. Aparte de ello, nosotros como colegio médico también hemos presentado otros proyectos en la cual significa el apoyo para todos los profesionales de la salud, y ahí queremos pues hacerle un pedido al gobierno y a los señores congresistas. Este proyecto tiene que aprobarse en bien de la salud del país. Es así, doctor, qué importante, pues este proyecto, como usted dice, tiene que aprobarse porque estamos hablando de héroes nacionales, estamos hablando de médicos que salvaron la vida de muchísimos peruanos, y qué mejor pues que honrar su memoria con esta pensión vitalicia, que es lo que ustedes solicitan. Doctor, y antes de finalizar la entrevista, yo quisiera hablar un poquito más ya de temas generales, como por ejemplo el tema de la atención primaria deficiente en muchos hospitales de nuestro país. ¿Qué piden ustedes como colegio médico justamente al Estado para poder mejorar esta atención primaria de vital importancia en los hospitales del Perú? En primer lugar, nosotros pediríamos el aumento del presupuesto de la salud en el país, un presupuesto bajo. Y segundo, que haya capacidad de gasto dentro de los presidentes regionales, de los gestores de la salud, para mejorar los servicios de atención primaria de la salud, que es fundamental. Si nosotros manejamos bien la atención primaria de la salud, vamos a tener mucha mejor prevención de la salud y la vida de los pacientes. Si nosotros visitamos los centros asistenciales de menor nivel, vamos a encontrar una deficiencia tremenda. O sea, no hay personal, no hay equipos, faltan una serie de elementos básicos para una atención, y eso de una u otra manera nos podría apoyar. Entonces acá hacemos un llamado al gobierno. La atención primaria es fundamental para mejorar la salud en el país. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Esperemos pues que se cumplan, por ejemplo, el proyecto de ley que usted nos dice, que podamos mejorar la atención primaria en hospitales, que podamos prepararnos para una posible segunda ola de pandemia de COVID. Esperemos que no sea así, pero bueno, esperemos que podamos solucionar estos y muchos más problemas que enfrenta el sector de salud en nuestro país. Gracias, doctor, por la entrevista. No, gracias a ti, Andrea, y gracias en nombre del Colegio Médico, y felicitarte por el programa, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Acá estamos recorriendo la ruta taciturna, la ruta de dolor,
de tristeza que han recorrido nuestros médicos. Aquí hay médicos de todas las regiones. Cada una de estas fotos representa una familia que ha quedado sumida en el desconsuelo. Por eso que en estas horas de tristísimo dolor, llenos de congoja y pesar, de luto permanente, a partir de estas fechas en la orden médica peruana, me dirijo al presidente de la República, a la ministra de Salud, que prepararnos para la segunda ola significa fortalecer el sistema de salud, que significa el recambio de aire en las salas COVID, aprobar las horas complementarias y cumplir con los decretos de urgencia y los decretos supremos que daban beneficios y bonos en favor de los médicos, que en muchos de los casos no se ha cumplido. Esa preparatoria va a impedir que estos cuadros de médicos destacados, los mejores hijos de la ciencia, estén aquí en un cuadro inerte, llenándonos de dolor, de llanto y de impotencia. Nunca más estas imágenes.